Amén. Bendiciones. No sé si usted se acordará, pero mientras estaba ahí sentada, me acordaba el momento en que iba a traer a luz a mi primera hija. Recuerdo que vivía en Calley y de madrugada comenzaron los dolores de parto. Y por alguna razón, la mujer sabe cuándo es que va a llegar el momento. Así que de madrugada, esos comienzos de los dolores del parto, ¿verdad? Que al principio uno los tolera muy bien, pero no sabía que se iban a ir incrementando. Así que de madrugada desperté al pastor y le dije, ¿sabes qué? Yo creo que ya es el momento que llame al hospital y que ellos sepan que voy a bajar. Imagínense, yo parí acá en el hospital Pavía de Atorrey y yo vivía en Calley. Así que yo sabía que yo tenía que salir antes de que el tapón de la autopista se manifestara para yo poder llegar a tiempo. Pero mientras estaba en sala de parto, usted sabe que antes ponían a todas las mujeres que iban a parir, las ponían todas en línea, unas al lado del otro, ¿verdad? Y yo escuchaba a esas mujeres que gritaban y yo decía, Dios mío, estas mujeres están con dolores. Da la dicha y la bendición que yo cogí el curso para partos, de lo que le dicen partos sin dolor. Para mí que era parto de control de pensamiento, para poder prepararme para ese momento tan importante en la vida. Pero ¿sabe lo que me acordaba en ese momento? Que mientras yo estaba sola y el pastor estaba afuera esperando que fuera el momento, ¿verdad?, de dar a luz, yo le pedí a Dios en ese momento que me diera fuerzas, porque yo no sabía que dentro de cada dolor y contracción que venía yo tenía que practicar mis respiraciones, pero cada respiración equivalía a una fuerza física que yo tenía que tener para ese momento, y no quería que el momento en que yo tuviese que pujar yo perdiera mis fuerzas y yo no tuviera las fuerzas necesarias para ese acontecimiento tan importante en la vida de uno. Gracias al Señor lo logré superar y pude dar a luz y tener las fuerzas, porque el Señor me dio las fuerzas en ese momento. No solamente parí uno, parí 3. Así que tengo vasta experiencia en lo que es, ¿verdad?, dar a luz. Pero añadiendo esa experiencia que yo viví, quiero que usted vaya conmigo a Mateo capítulo 11, verso 28. Porque entiendo que es menester hablarle no solamente a las madres, sino también a los padres o a los caballeros, ¿verdad?, en esta mañana. Y Mateo 11, 28 dice, añadiendo a la experiencia que yo viví, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Y qué dice la Biblia? Y yo os haré descansar. Qué interesante, porque la misma palabra de Dios me dice a mí que el día que yo esté cansada, el día que yo esté cargada, dice la Biblia que yo vaya a Cristo y Cristo traerá descanso sobre mí. Ahora tengo que preguntar en esta mañana si hay alguien aquí que haya sentido o que haya percibido en su vida cansancio y agotamiento. Yo quiero ver las manos porque quiero saber si usted se identifica con lo que yo estoy hablando en esta mañana. Pues la Biblia dice que vengamos a Cristo cuando estemos trabajados y cargados, y Él traerá descanso sobre nuestra vida. Ahora, lo interesante es que la Biblia dice en el libro de Juan capítulo 4 y verso 6 que Cristo también sintió cansancio en el camino. Así que Cristo sabía que nosotros íbamos a padecer en algún momento dado
ese cansancio en el plano físico, pero también en el plano emocional. Y Cristo padeció la misma circunstancia que muchos de nosotros hemos padecido en múltiples circunstancias de la vida. Ahora quiero decirle algo y quiero explicar algo, porque yo no voy a hablar meramente del cansancio físico, que muchos de nosotros hemos percibido y hemos sentido en nuestro cuerpo ese cansancio físico, sino que también quiero hablarle específicamente del cansancio emocional. Porque son dos cosas completamente diferentes. El cansancio físico, producto de una energía que usted tuvo que depositar en algo, ¿verdad? En un trabajo, en alguna función en específico que usted tuvo que dar toda su energía y que usted se dio cuenta que al final usted se siente físicamente cansados. Por ejemplo, la pastora, que le siguen pasando los años, se ha percatado que lo que yo hacía en 8 horas, ahora lo tengo que hacer en 4. Qué cosa, ¿verdad? Que lo que yo tenía tanta energía que yo viraba la casa para atrás y para arriba y quedaba nueva por la noche, ahora se da cuenta que no tiene la misma energía o la fuerza física que tenía antes, porque los años, como dicen por ahí, va dejando huella, ¿verdad?, en la vida de uno. Así que el cansancio físico es completamente al cansancio emocional, porque el cansancio emocional es una respuesta a una experiencia que usted y yo hemos vivido en el pasado, que muchas veces produce algo en nosotros. Así que yo quiero decirle que a lo mejor el cansancio físico usted lo puede manejar con alguna pastillita para el dolor o acostándose a dormir y descansar. Pero el cansancio emocional hay que trabajarlo de otra manera. Así que muchas veces y en muchas ocasiones percibimos más el cansancio físico porque el cuerpo nos deja saber que estamos cansados, pero el emocional muchas veces es más duradero. Esta semana, mientras terminaba de dar un taller en una égida aquí en Bayamón, se me acercó una dama y me dijo: ¿sabe una cosa? Tengo que contarle que lo que usted habló en el taller yo lo viví, pero tengo que expresarle que cargo una circunstancia emocional producto de un hijo que se me murió a los 45 años y que hoy no está presente. Pero no solamente cargo la ausencia de un hijo que murió a tan temprana edad, sino que también cargo una situación emocional producto de que mis 2 hijos, hembra y varón, cuando estaban los 2 vivos, chocaban uno contra el otro y se celaban, más mi hija contra mi hijo. Pero ya mi hijo no está físicamente. Sin embargo, mi hija, que sabe que ya su hermano no está, todavía me reclama ciertas cosas de su hermano y ya él no está presente. Y usted sabe lo que ha ocurrido como resultado, que hace 1 año que yo no hablo con mi hija. Así que ella todavía me factura por unos celos que ella tenía con su hermano y todavía, aún estando él no presente, todavía ella no tiene comunicación conmigo. Ahora, ¿qué podría yo, cuando escucho estas historias, usted se sorprende, ¿verdad?, de las cosas que la gente vive en la actualidad y muchas veces cargan muchas cargas
emocionales. Así que todos nosotros hemos pasado por el agotamiento emocional, el desgaste mental y muchas veces esa sobrecarga en nuestras vidas, producto de múltiples responsabilidades que todos nosotros hemos pasado en la vida y que nos afecta y que nos desgasta y que nos trae esa sobrecarga emocional. Y quiere que sepa una cosa, que muchas veces nosotras las madres, privadamente y calladamente, cargamos sobrecargas emocionales de nuestros hijos. Que aunque ellos no se enteran y aunque ellos no están, ¿verdad?, conscientes, pero si hay algo que Dios sabe, es que muchas veces nosotras las madres cargamos no solamente las nuestras, las cargas nuestras, sino también cargamos las cargas de nuestros hijos. ¿Y cómo nos afecta esto, hermano? Mamás, en esta mañana. Cuando tenemos cargas emocionales, nos afecta nuestra mente, como también nuestro cuerpo. Físicamente nuestro cuerpo percibe esa carga emocional dentro de nosotros. Nos sentimos muchas veces con esa falta de energía y de motivación, ¿verdad? Cuando usted pasa por una situación difícil en la vida, ¿cómo nos drena y cómo nos chupa la energía? Y muchas veces nos quita la motivación para seguir hacia el frente. La sobrecarga emocional muchas veces nos trae problemas para concentrarnos y muchas veces nos volvemos irritables, producto de esa sobrecarga. Comenzamos a tener problemas de descanso, pesadillas y muchas veces comenzamos a tener problemas de salud física. ¿Cómo cuáles, pastora? Como decía en estos días, comenzamos a sentir, ¿usted sabe lo que es el mono trepado? ¿Usted ha sentido el mono trepado? Porque muchas veces usted tiene la carga suya, más tiene la carga de los demás, más tiene la carga de otros que le echan sobre usted y usted se siente, ¿verdad?, con todas esas situaciones emocionales que le afectan la salud física, los dolores, problemas digestivos y muchas veces nos ponemos desinteresadas o desinteresados en aquellas cosas que son muy importantes para nosotros. Quiero entonces que usted sepa algo que ocurrió con el pueblo de Israel. Y quiero que usted vaya a Deuteronomio capítulo 25. Y dice la palabra en Deuteronomio capítulo 25, lo voy a buscar acá, y el verso 17 al 19. Porque muchas veces cargamos cosas en nuestra vida que tenemos que trabajarlas, ¿verdad? Para no tener situaciones posteriores de salud o posteriores emocionales. Y dice Deuteronomio en el capítulo 25, verso 17, que Dios le trajo una orden al pueblo de Israel. Antes de hacer lectura, quiero decirles que Israel tardó de salir de Egipto 430 años, de salir de la esclavitud de Egipto. Estaban subyugados a la cultura de Egipto, a lo que el rey de Egipto dictaminara sobre el pueblo de Israel. Así que el pueblo de Israel, dentro del proceso de su salida,
habían previamente tenido unas experiencias difíciles en la trayectoria que ellos tuvieron en su salida del pueblo de Egipto. Así que había una circunstancia muy particular que la Biblia nos relata, porque el pueblo de Israel no solamente tenía como enemigos al pueblo de Egipto, sino que también había un sector que se llamaban los amalecitas. Y los amalecitas eran también enemigos del pueblo de Israel. Pero había algo que Dios sabía y tenía conocimiento y quería hablarle al pueblo de Israel con relación a esta región que se había levantado contra el pueblo de Israel. Y el verso 17 dice lo siguiente: acuérdate, es Dios hablándole al pueblo, de lo que hizo Amalec, los amalecitas. ¿Contigo en dónde? En el camino. ¿En qué camino? En la trayectoria de la salida del pueblo de Israel de Egipto. No solamente estaban luchando contra un sector, sino que también se levantó otro. ¿Alguna vez usted ha tenido varios enemigos que se han levantado a la misma vez? Que usted ha pensado que está luchando contra uno, pero se levantan varios simultáneamente. Es más, yo he escuchado gente que dice: pastora, a veces se me daña una cosa en mi casa y se me dañan varias a la misma vez, como que todas vienen de cantazo. ¿Usted les ha pasado? Porque a mí sí. Se me daña el carro, se me daña la lavadora, se me daña la nevera. Dicho sea de paso, tuve yo que comprar una nevera porque la mía se fue 17. Todas vienen a la vez. El pueblo de Israel no solamente estaba luchando contra el faraón y contra Egipto, sino que también se había levantado otro enemigo, que eran los amalecitas. Pero dice que la palabra quería que se recordaran de lo que ellos habían pasado. Pues dice: acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino, cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti. Cuando tú estabas como, quiero escucharlo, cuando tú estabas como, cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor en la tierra, que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de los amalecitas de debajo del cielo. Y al final dice: no lo olvides. Ahora quiero que usted vaya conmigo a ese momento de la historia bíblica, porque la Biblia dice que cuando el pueblo de Israel estaba saliendo, no solamente estaba huyendo de la gente de Egipto y del faraón, sino que la Biblia dice que había una circunstancia en el cual ellos se encontraban trabajados y cansados. Ahora, ¿saben una cosa? El enemigo sabe cuándo es que tiene que atacar. Y una de las cosas que los amalecitas sabían era que mientras estaban cansados y trabajados, era el momento del ataque contra el pueblo de Israel, porque era el momento más vulnerable y era el momento donde había que hacer el ataque
ataque contra el pueblo. Ahora, cuando yo leí esto, algo me vino a la mente. Y una de las cosas que quiero compartir en esta mañana es que cuando estamos trabajados y cansados, nos volvemos más vulnerables a que se puedan levantar otras cosas en contra de nosotros. Ah, pastora, pero ¿qué usted quiere decir con eso? Que cuando tú estás afanosamente trabajando, y cansado, va a haber un momento que posiblemente te puedas sentir desmotivado, posiblemente te puedas sentir desinteresado, posiblemente te puedas sentir irritable. Como las madres, ¿verdad? Que cuando quieren hacer tantas cosas, nos volvemos irritables. Porque estamos, ¿qué? Trabajadas y cansadas. Había algo que los amalecitas habían visto en el pueblo de Israel, que mientras ellos pernoctaban de noche porque estaban trabajados y cansados, dijeron: este es el momento en que yo voy a atacar al pueblo de Israel. Por eso es tan importante, como dice la Biblia, que Cristo dice que cuando nosotros estemos trabajados y cargados, la Biblia dice que vayamos a donde Él. Ahora, ¿cuántas veces nosotros nos hemos sentido en esta circunstancia? ¿Cuántas veces nos hemos sentido que hemos estado cansados de cosas que estamos viviendo en la actualidad o trabajando demasiado, que llegue un momento en que no tenemos fuerzas de seguir, ¿verdad? Y todos hemos pasado por eso. La pastora se ha sentido muchas veces trabajando mucho y el cansancio manifestándose. Pero en esta mañana quiero hacer un cambio mental en nuestra mente, el entender que en los momentos en que nos encontremos como estaba el pueblo de Israel, es el momento de hacer un alto. Es el momento de priorizar aquello que es más importante en nuestra vida. Es entender que hay muchas cosas que en lo físico hemos querido hacer y nos hemos olvidado de depender de Dios. ¿Saben lo que el Espíritu Santo me ministraba mientras estudiaba la palabra? Que muchas veces hemos querido recurrir a nuestras fuerzas físicas para hacer las cosas, pero nos hemos olvidado que Dios tiene unas estrategias poderosas para enseñarnos a hacer negocio, a hacer dinero, a ser más productivos, porque Dios nos va a dar las herramientas para hacerlo, pero tenemos que estar conscientes que las fuerzas no vienen de parte mía, sino que las fuerzas vienen de parte de Dios. Escúcheme bien, hermano, porque hay otra cosa que quiero compartir en esta mañana. Cuando hemos estado cansados y trabajados, muchas veces no tenemos fuerzas ni de buscar de Dios. Y esa es una realidad. Cuando el afán de la vida nos arrastra a pensar que la vida depende de tener, de consumir, de guardar y de hacer tantas cosas, muchas veces hemos entrado en el aspecto del cansancio, producto del trabajo, que muchas veces decimos: no tengo fuerzas ni siquiera de buscarle Dios. ¿Usted está conmigo? Porque yo no estoy sola con esto. Yo creo que todos nosotros hemos tenido que pasar en algún momento dado por esta experiencia. A veces no tenemos fuerzas de orar, no tenemos fuerzas de buscar de la presencia de Dios,
No tenemos fuerza ni siquiera de levantarnos de nuestra cama porque físicamente hemos estado a veces cansados emocionalmente por las circunstancias que hemos estado viviendo reciente, que tambalea nuestro espíritu interior a poder tener fuerzas de seguir hacia adelante. Así que la Biblia me dice que Dios quería, y Dios así le habló al pueblo de Israel, que había que destruir a los amalecitas. Yo no sé cómo se llama tu enemigo, yo no sé cuál es tu circunstancia emocional, pero en esta mañana hay que destruir a la amalecita que se ha querido levantar en contra tuya, que ha querido detenerte, que ha querido distraerte, que ha querido impedir que la bendición de Dios te alcance en tu vida, porque te has enfocado en el trabajo y en tu cansancio físico y te has vuelto más vulnerable a que algo se levante en contra tuya. Y saben una cosa, yo estoy bien consciente, como dice la Biblia, que mis enemigos no son físicos muchas veces. Mis enemigos vienen del plano espiritual, pero no de Dios. Y cuando usted está observando y mirando, y usted se da cuenta que hay algo que se quiere levantar contra ti, o hay algo que se quiere levantar contra tu familia, o hay algo que se quiere levantar contra tu matrimonio, o hay algo que se quiere levantar contra tu negocio, usted tiene entonces que asumir una posición de fuerza, pero no de fuerza física suya, sino de una fuerza que Dios te va a dar para contrarrestar lo que se está levantando en contra tuya. Ahora, los amalecitas eran enemigos del pueblo de Israel, pero la Biblia dice que tampoco temían a Dios. Y Dios lo sabía, y Dios tenía conocimiento de eso, Dios estaba observando eso. Le hicieron emboscada a los israelitas mientras acampaban en un lugar que se llamaba Refidín. Y usted sabe lo que significa la palabra Refidín: lugar de descanso. Óigame, y a lo mejor usted ha pasado por esto. Cuando mejor usted ve mejor las cosas, cuando usted dice está todo ordenado, está todo bien, está todo fluyendo, y usted está disfrutando de las cosas que usted está observando y sintiendo, de momento viene algo, una noticia que te quiere sacar del lugar de descanso. Es como una noche yo estaba en mi cama y de momento empezamos a sentir que la tierra temblaba. Algo quería traer, perturbar nuestro sueño, ¿verdad? Todos vivimos eso. Son noticias imprevistas, son sucesos que vienen de momento, que vienen a sacarte del lugar de descanso, del lugar de reposo, del lugar de paz. Es como si usted estuviese en un sitio y de momento llegara alguien con una energía negativa que viene a traerte confusión, que viene a traerte perturbación, que viene a molestarte. Porque en la vida siempre nos vamos a encontrar con gente que quieren sacarte del lugar de descanso. Y saben una cosa, usted está en esta mañana aquí buscando el lugar de descanso. No permitas que ningún amalecita te robe el tiempo que tú estás aquí
para tener tiempo de descanso. ¿Qué representan los amalecitas? Los amalecitas representan oposición a los planes que Dios tiene sobre tu vida. Los amalecitas se opusieron al pueblo de Israel. Dios tenía unos planes con el pueblo de Israel. Y los amalecitas representan oposición a los planes de Dios que Él tiene sobre nuestras vidas. ¿Y qué ocurre? Cuando se oponen, se manifiesta en nosotros la duda. Se manifiesta muchas veces el espíritu de orgullo. Se manifiesta muchas veces incredulidad. Y muchas veces entramos en rebelión espiritual. Así que cuando se levanta el amalecita y me saca del lugar de descanso, hay unas cosas producto de eso que van a manifestarse sobre mi vida, producto de que entonces se está levantando el enemigo y está adquiriendo mayor ventaja sobre mi vida, produciendo duda, espíritu de orgullo, incredulidad y rebelión espiritual. Mire qué cosa. Y qué interesante. Porque el que viene a hacer daño, ¿sabe qué? Para hacerte daño a ti y luego que tú te caigas, coger con el pie y hacerte así y después reírse encima de ti y decirte, he logrado lo que yo quería. Por eso tenemos que tener cuidado cuando estamos trabajados y cansados, que no se levante el enemigo y que yo no tenga la suficiente fuerza para contrarrestar el amalecita. ¿Y qué más representa esta región? Estos amalecitas. Representa en nuestra vida la lucha interna del creyente contra la carne que se opone al espíritu. Pensamientos negativos y traumas no sanados. Conflictos, destrucción, separación, peleas, enojo. ¿Sabe lo que hace el enemigo? ¿Sabe cuál es el propósito de los amalecitas? Ellos vienen a traerte pensamientos negativos. Vienen a trabajar con los traumas no sanados de tu vida. Vienen a traer conflictos en tu casa, en tu hogar, en tu trabajo, en lo que tú te desempeñas. Viene a traer destrucción a tu hogar, a tu familia, a tus hijos. El amalecita viene a traer separación en los matrimonios, separación en las parejas, separación de los hijos con los padres y los padres con los hijos. Hay que levantarse contra la amalecita. Hay que levantarse contra aquel enemigo que se quiere levantar contra tu hogar, tu familia, tus hijos. Hay que levantarse con la ayuda de Dios y contrarrestar al que quiere venir en contra tuya. El amalecita viene a traer separación. El amalecita viene a traer peleas. El amalecita viene a traer enojo. Pero el amalecita viene a traer impedimento en tus sueños para que avances a tu conquista. Había algo que el pueblo de Israel quería alcanzar, llegar a la tierra prometida. Pero los amalecitas querían venir para que no lograran la conquista de la tierra prometida. Ahora, hablando de esto, quiero cerrar
Y quiero que usted vaya a Éxodo y con esto yo cierro. Éxodo 17 y verso 8. Dice la Biblia, con relación a lo que estábamos hablando. Entonces vino Amalec, o los amalecitas, y peleó contra Israel en Refidim. ¿Qué era Refidim? Lugar de descanso. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Arturo, búscame la vara que está allá en la oficina del pastor, si me haces el favor. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando ¿contra quién? Contra los amalecitas. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, ¿qué ocurría? Israel, ¿qué? Prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, ¿prevalecía quién? Los amalecitas. Y las manos de Moisés, ¿qué decía la Biblia? Se cansaban. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno está en medio de la guerra y de la circunstancia difícil, físicamente uno se siente agotado. Uno se siente que no tiene fuerzas. Uno se siente que no puede seguir. Uno se siente que no sabe para dónde ir. La Biblia dice que cuando Moisés alzaba su mano, Israel prevalecía. Pero las manos de Moisés se cansaban. Por lo que tomaron, ¿qué? Una piedra. Por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. ¿Y qué dice la Biblia que ocurrió? Y dice que Moisés se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían ¿qué? Sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Nosotros como iglesia estamos para levantarle las manos a aquellos que están pasando por situaciones difíciles, porque entendemos que puede venir cansancio y que después posteriormente no puedan seguir. La Biblia dice que levantaron sus manos y Aarón y Hur los sostenían, uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo como a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. Y di a Josué que raeré de todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y mire lo que dice la Biblia. Y dijo, por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Ahora escúcheme, porque la Biblia dice que Moisés andaba con la vara. Moisés andaba con la vara. Y usted sabe lo que significa la vara. Representa la autoridad divina y la presencia de Dios en tu vida.
Es aquellas personas que tienen limitaciones físicas y tienen que usar algo para sostenerse. En el momento en que usted esté pasando por una dificultad, en el momento en que tú entiendes que se ha levantado el enemigo, en el momento en que la situación se está poniendo negra, es el momento de sostenernos en la vara de Dios. La vara de Dios representa autoridad divina y representa la presencia de Dios en nuestra vida. La Biblia dice que se levantaron dos hombres para levantar y sostener las manos de Moisés. Y pusieron una piedra debajo de él. Y usted sabe lo que significa ese acto. Ese acto representa resistencia, firmeza y fortaleza de Dios. Así que estos hombres entendían que Moisés ya no tenía fuerzas para seguir. Pero hay un acto que ellos hicieron que me enseña a mí que Dios, cuando hay gente que está a tu lado, que te levantan las manos, te van a ayudar a tener resistencia, te van a ayudar a tener firmeza, pero también te van a ayudar a sostenerte en la fortaleza de Dios. Y cierro con esto. La Biblia dice que Moisés, luego de haber terminado de destruir los amalecitas, levantó un altar delante de Dios y le llamó Jehová Nisi. Y usted sabe lo que significa Jehová Nisi. Jehová Nisi se representa y significa que Jehová es mi estandarte, que debemos depender de Dios para obtener la victoria en nuestras batallas y no de nuestras propias fuerzas. Moisés sabía que él ganó contra los amalecitas porque Dios estaba con él. Y cierro con el Salmo 60. Y dice así: danos socorro, Dios, contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres, pero en Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Dios me va a dar la victoria. Se podrá levantar los enemigos. Se podrá levantar cosas espirituales contra mi familia, contra mis hijos, contra mi matrimonio. Pero yo sé a quién yo le sirvo. Yo sé que Dios me va a dar las fuerzas. Yo sé que Dios me va a sostener. Yo sé que Dios me va a dar la firmeza. Porque aunque no tengo la vara de Moisés, yo tengo la palabra de Dios que es la que me va a sostener y me va a ayudar a alcanzar la victoria y la conquista. Bendecido.